Hola querido amigo, ¿qué tal estás? Que Dios te bendiga. Estamos finalizando el año, es un momento de reflexión, de pensar en todas las cosas que hemos hecho, pero sobre todo de agradecer a Dios porque si estamos en este momento aquí es gracias a su misericordia y a su amor. Él nos ha dado durante todos estos meses sustento, abrigo, nos ha dado fuerzas, hemos pasado momentos mejores, peores, buenos, malos, pero aquí estamos gracias a su misericordia y a su amor. Así que vamos a dar las gracias a Dios, aprovechar estas fiestas para anunciar a la gente que Cristo ha venido a este mundo para que todos podamos ser salvos y reconciliarnos con Dios por medio de Él, para que todos podamos tener vida eterna. Y vamos a meditar en las maravillas que Dios hace en nuestra vida y a dar testimonio de ellas. Y bueno, en esta ocasión quería traerte un mensaje que espero de corazón que te pueda ayudar, que pueda ser de bendición. Tenemos en la iglesia un debate constante entre la fe y las obras. Algunos hermanos hablan de que solo basta la fe, hay otros que se aferran a la obediencia, a la ley. ¿Qué dice la Biblia? Nosotros no debemos tener en cuenta lo que nos digan los hermanos. Siempre tenemos que ir a la palabra de Dios con oración, con reverencia, para que sea el Espíritu Santo el que nos dé la respuesta. Porque hay un principio en la Biblia, hay una característica bíblica, y es que la Biblia se interpreta a sí misma. Y todos podemos, con la ayuda del Espíritu Santo, no por nosotros mismos, sino con la ayuda del Espíritu Santo, llegar a entender estas cosas. Por ejemplo, vamos a ir a Efesios, al capítulo 2, versículo 8, dice Pablo: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don, un regalo de Dios. Aquí Pablo está dejando claro que es la fe la que nos lleva a la gracia y nos lleva a la salvación. O mejor dicho, es la gracia la que nos salva por medio de la fe nos lleva a la gracia, y es así como somos salvos. Y además la fe no es algo nuestro, sino que es un don que Dios nos regala. Perfecto, entonces tenemos la gracia y la fe como el pasaporte a la salvación. Ahora bien, ¿es la fe simplemente lo que nos salva o necesitamos algo más? Por ejemplo, si vamos a la epístola de Santiago, al capítulo 2, versículo 14, dice Santiago: hermanos míos, ¿de qué sirve a uno decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Podrá esa fe salvarlo? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de alimento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, abrigaos bien y alimentaos, pero no le dais lo que su cuerpo necesita, ¿de qué les sirve eso? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pues Santiago está muy claro. Si yo digo que quiero un hermano, pero en vez de darle un abrazo, ayudarle, pues lo que hago es perjudicarle, hablarle mal, no ayudarle cuando lo necesita, yo no he sido transformado por la fe. Mi fe es una fe muerta. No vale para nada decir que amas a una persona si no se lo demuestras, o si además no solo no se lo demuestras, sino que obras totalmente al contrario de lo que dices sentir. ¿Y acaso somos nosotros los compañeros, los hermanos que dicen que hay que obedecer? ¿Será que somos nosotros que podemos obedecer y ya por eso somos salvos? Mirad lo que dice el apóstol Pedro en la primera carta de Pedro, el capítulo 1, versículo 22. Al obedecer a la verdad, mediante el Espíritu, habéis purificado vuestras almas para amaros sinceramente
como hermanos. Así que amaos unos a otros entrañablemente con corazón puro. Pedro es clarísimo. Obedecemos a la verdad mediante el Espíritu. Es el Espíritu Santo el que nos transforma y podemos obedecer a la ley. Así que en este caso la Biblia nos dice que no obedecemos a la ley para ser salvos, sino que porque somos salvos, el fruto, la consecuencia de esa salvación, mediante la gracia de Jesús, es que obedecemos a la ley, porque es el Espíritu el que pone en nosotros esa obediencia. Fijaros también lo que dice Jesús en el Evangelio de Mateo, el capítulo 4, a partir del versículo 17 hasta el 20, que en la versión de Reina Valera 2020 se titula este pasaje, Jesús y la ley. Dice Jesús: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir, porque os aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, la ley no perderá ni un punto ni una coma de su valor hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, aunque sea muy pequeño y así lo enseñe a los demás, muy pequeño será considerado en el reino de los cielos. Pero aquel que los cumpla y los enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Por tanto, os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Fijaros, Jesús no solo dice que la ley no queda clavada o abolida, sino que la gracia amplía la ley, no la rebaja. No rebaja para nada la ley, sino que la gracia de Cristo amplía la norma. Por ejemplo, siguiendo en el Evangelio de Mateo, también en el capítulo 5, versículos del 21 al 22. Habéis oído que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Es decir, que la gracia no solo no abole, no acaba con la ley, sino que además la amplía la norma. Entonces, en resumen, hermanos, no es que valga solo la fe, tiene que ser una fe que obre. Por eso dice el Señor: por sus frutos lo conoceréis. Pero es que nosotros tenemos que obedecer. ¿Son nuestras obras las que nos salvan? No. Son las obras del Espíritu Santo en nosotros. Es decir, cuando aceptamos a Jesús, su gracia salvadora, somos transformados de tal manera que al vivir Cristo en nosotros cumplimos, obedecemos la ley y sus mandamientos no son gravosos, dice el apóstol Juan. Hay un texto muy conocido, que es uno de mis favoritos. Voy a buscar y con esto finalizamos. Voy a leer los dos textos más para finalizar esta pequeña reflexión. Uno es Gálatas 2:20, conocido por todos este versículo, que dice: con Cristo vivo juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Es un versículo que habla de la completa conversión. Cuando Cristo vive en nuestros corazones, ya no vivimos nosotros también morimos con Jesús en la cruz, y es Cristo el que vive. Cuando Cristo vive en nosotros, es el Espíritu Santo el que obra. Pero fijaros, vamos a ir a un texto quizás de mis favoritos en la Biblia, el apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 3, versículo 18. Qué texto precioso aquí el de Pablo.
Os lo voy a leer en la versión de Reina Valera 2020. Dice: por lo tanto, todos nosotros, contemplando a cara descubierta la gloria del Señor, como reflejada en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Es decir, cuando nosotros diariamente contemplamos a Jesús, que esto es mediante la lectura, por eso dice Pablo en Romanos, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Para que tengamos fe, para que podamos creer en el Señor, para que podamos conocerle, tenemos que leer la palabra. Para poder entender la palabra tenemos que llegar a Jesús. Es una espiral. Entonces, dice Pablo que cuando contemplamos al Señor diariamente, como reflejado en un espejo, dice que contemplamos a cara descubierta la gloria del Señor reflejada en ese espejo y somos transformados de gloria en gloria a su misma imagen por la acción del Espíritu Santo. Es decir, que cuando nosotros tenemos una relación íntima y diaria con el Señor, es el Espíritu el que nos va transformando progresivamente hasta que recuperemos completamente la imagen que perdimos con el pecado. Y somos transformados de gloria en gloria por medio del Espíritu. En resumen, querido amigo, si nosotros leemos la Biblia, si nosotros decimos que somos cristianos, pero no hemos sido transformados, hay algo que falla. La fe tiene que ser una fe que obre. Porque dice Santiago que la verdadera religión pura y sin mácula es aquella que hace que tú visites a los huérfanos, a las viudas, que ayudes a los demás. Por eso dice el Señor también: venid, benditos de mi Padre, al reino heredado para vosotros de la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Por eso dice el Señor: en cuanto hicisteis cosas por estos pequeños, las habéis hecho por mí. Es decir, que realmente la obra sí que es importante, pero también la fe. La fe que nos transforma, cuando la gracia de Dios nos transforma, el fruto son las obras. Por eso dice el Señor: por sus frutos lo conoceréis. Y por eso el apóstol Pablo dice que todos nos presentaremos ante el tribunal de Cristo para ser juzgados por las cosas que hayamos hecho en el cuerpo, sean buenas o malas. Porque obviamente el juicio está para que nosotros comprendamos si hemos sido o no cristianos genuinos. Dios no necesita ese juicio, es para nosotros y para nuestro bien. Pues nada más, querido amigo, desearte, pues espero que hayas pasado una feliz Navidad y que este tramo, lo que queda de 2022, sea de gran bendición para ti. Siempre con agradecimiento al Señor y nada, hasta la próxima. Que Dios te bendiga.